¿Quién es Ignacio Bartolomé? Bueno, Ignacio Bartolomé es una persona muy activa, con mucha intensidad y creo que mucha energía, muy social, que le gusta estar mucho con su familia, con sus amigos, y te diría muy curioso, ¿viste? Muy curioso de querer aprender más y con ambición de conocer y llenar la cabeza con algo todo el tiempo, digamos. Ellos son protagonistas de una historia que merece ser contada. Esto es La Huella, historias que siembran futuro. Ignacio, me gustaría arrancar un poco por tu recorrido de Chacabuco, Estados Unidos, y la vuelta a la Argentina. ¿Cómo lo resumirías? Mirá, espectacular lo resumiría. La verdad fue hoy mirándolo para atrás, fue algo que se fue dando, que la verdad me encantó y me trajo muchas enseñanzas. Yo nací en Chacabuco en el 86. Nací en Chacabuco porque mis viejos son de Buenos Aires, pero se mudaron a Chacabuco para empezar de Don Mario en el 82, unos años antes. Soy el segundo de 5 hermanos. Nací en el 86 en Chacabuco, viví ahí hasta los 14 años y a los 14 me mudé a Buenos Aires. Un poco mi viejo estaba ya viniendo mucho para acá y también para tener tal vez una educación bilingüe y ya estar más cerca de las universidades. Así que nos mudamos para acá toda la familia en el 2001 y bueno, viví en Buenos Aires y después tuve 3 años que viví en Uruguay y 6 años en Estados Unidos y después volví acá para Buenos Aires. ¿Cómo viviste en esa niñez, juventud, ese proceso de crecimiento de Don Mario? Espectacular, espectacular. La verdad que vivir en el interior para mí fue una satisfacción enorme, viste la sensación de libertad constante. Ibas al colegio a la mañana un rato y después te ibas a la tarde, estabas con tus amigos dando vueltas por el pueblo en bicicleta sin ningún tipo de problema, ¿viste? Tampoco no había celulares, ¿no? Entonces había como una libertad, desaparecías un par de horas y volvías después y estaba todo bien. También con mis hermanas, con mis viejos en casa, ¿viste? Súper tranquilos, disfrutando un montón de estar afuera y te diría toda esa naturaleza. Y bueno, y combinado con todo eso estaba Don Mario, que en su momento era un negocio mucho más chico y lo vivíamos como parte ya de nuestra familia, ¿viste? Claro. Era parte del día a día. O sea, un fin de semana íbamos a comer ahí al Gato Verde en Chacabuco y a la vuelta pasábamos por la balanza porque estábamos cosechando y mi hijo tenía que frenar a ver, ¿viste?, cómo estaba entrando las cosechas y capaz frenábamos a las 10 de la noche 1 hora ahí zarandeando muestras para ¿viste?, ayudar. Y era eso, la fiesta de fin de año también, ¿viste?, compartiéndolo con las familias de todas las personas que trabajaban. Así que fue como un vínculo muy lindo tanto de nuestra familia en el interior como con la empresa y el crecimiento de la compañía. ¿Recordás cuál fue, si bien estuviste siempre ligado al sector por una cuestión lógica de que incluso tus padres se mudaron a Chacabuco, cuál fue tu primera conexión con el campo? Dijiste, esto puede estar bueno, esto está bueno ir a molestar un ratito al campo. Sí, no, me gustaba estar con mi viejo, ¿viste? La realidad es que me divertía estar con mi viejo iba mucho al campo, entonces era parte ¿viste? Si quería estar con él, un poco parte la tenía que acompañarlo, ¿viste?, el fin de semana o al campo con mis hermanas también, entonces era mucho el vínculo a través si querés, de la empresa y del laburo de mi viejo. Incluso me hice el test vocacional, ¿viste?, cuando estaba terminando el colegio, y me dieron varias materias, me dieron como posibles opciones, y la única que me dio que no estudié fue agronomía. Yo creo que fue una etapa donde estaba más, ¿viste?, negado con el tema, tal vez hacia el fin de la secundaria. ¿Pero tenía razón el test vocacional? No, después, o sea, ¿viste?, agronomía no sé si hubiera estudiado, pero sí el vínculo con el campo me encanta, y me encanta esto de estar en la ciudad y en el campo todo el tiempo, ¿viste?, de laburar en la oficina, pero también tener todas las semanas que salir a visitar el campo, así que bueno, ese fue mi vínculo con el campo, y el primer vínculo profesional fue, bueno, hice algunas pasantías de cadete acá en GDM y en SPS, que era una empresa que teníamos en su momento, y después el primer rol así más formal fue con Agronasaja, que fue esto que hablábamos antes, que arrancamos con 2 amigos hace ya 20 años casi. ¿Siempre quisiste o supiste que ibas a ser parte de Don Mario, que ibas a trabajar en el negocio? Sí, siempre supe que era una posibilidad. Mi viejo concretamente me lo hizo saber varias veces, donde me ofreció una posición formal en la compañía cuando estaba empezando mi carrera profesional. Siempre supe que era una oportunidad y una posibilidad. Me decís, ¿del día 1 dijiste voy al momento de lograr? No, porque hubo una época en la que me fui a trabajar esto que hice con 2 amigos, y después que me fui a trabajar a Dreyfus, que estaba recontra metido con el trading, mi carrera profesional ahí, y bueno, estuve 7 años ahí, que en ese momento, la verdad, no era una posibilidad. ¿Y por qué en esa oportunidad que tu padre te dijo, vení, sumate, le dijiste no? ¿Por qué decidiste tomar ese camino por tu cuenta? Es una buena pregunta, ¿viste?
mi viejo es un tipo súper exitoso, con una visión enorme. Yo tenía un poco, si querés, la presión de ser el hijo de mi viejo, ¿viste? Y el laburo. Entonces tenía esta sensación de que tenía que demostrarme a mí mismo que podía ser un buen profesional más allá del ámbito de influencia de mi viejo, ¿viste? Che, si yo decía, si yo laburo en Don Mario en ese momento, desde que salgo de la facultad, nunca voy a saber si crecí, o siempre voy a tener la duda de si crecí dentro de la compañía por mis propias capacidades o porque era el hijo de mi viejo y me fueron empujando. Entonces en ese momento me pareció mucho mejor hacer una experiencia profesional fuera de GDM, vinculado con el agro, porque lo primero que hice cuando terminé la facultad fue, bueno, viejo, me pasás un par de contactos de compañía, ¿viste? Que sepa, para mandarle mi currículum a ver si entro en alguna. Antes de eso había laburado en GlaxoSmithKline, en un laboratorio, que hice una pasantía y me había gustado también. Entonces, como estaba, ¿viste? Abierto a laburar en otro lado. Y bueno, entré en Dreyfus, pero tenía la principal razón era esa, era más demostrarme a mí mismo que podía tener un desarrollo profesional independientemente de la influencia de mi viejo, digamos. Porque tus estudios no fueron por el lado del campo. No, yo estudié Administración de Empresas y Desarrollo de Software. En el ITBA era una de las primeras camadas de esa carrera, que era bastante nueva en ese momento. Arranqué en 2006, 2005. Y me fui para el lado más de los negocios, digamos, y con un soporte muy fuerte de desarrollo de software, que teníamos programación, telecomunicaciones, internet y demás. Pero bueno, siempre vinculado con el agro. Los trabajos prácticos de la facultad eran todo tema del agro en general. Claro. Pero sí, estudié algo nada que ver con la agronomía. Bien. ¿Y pesaba el tema del apellido en base a esto que vos decías? ¿Era una presión para vos? Sí, era una presión, Era una presión porque, bueno, viste, no sé, porque uno tal vez, viste, en ese momento que querías estar a la altura y la gente, todo el mundo te pregunta, viste, desde que era chiquito, cruzaba con alguien, vas a ser agrónomo con tu papá, y vas a trabajar en Don Mario, qué bueno, cuando vengas, viste, constantemente, que casi me generó una especie de, bueno, a ver, tengo que chequear y tengo que realmente verificar si puedo desarrollarme en otro lado. Pero por otro lado también, la verdad, siempre tenía ganas de decir, bueno, viste, es la empresa de nuestra familia, es la empresa que marcó mi viejo con mi vieja, con mucho esfuerzo, teníamos mucho vínculo y siempre lo tenemos todavía con mucha gente del equipo, de que somos chicos. En ese momento mi viejo tenía socios. Entonces, viste, los hijos de los socios también nos veíamos un montón. Entonces, había toda una parte ahí, te diría, muy linda de también querer trabajar en la compañía y seguir con lo que habían empezado mis viejos. Mencionaste esto de la empresa con dos amigos. ¿Cómo fue que arrancó? ¿Cómo fue esa experiencia? Y ahí, mira, teníamos 19 años y estos dos amigos, Santiago y Javier, estaban estudiando agronomía. Y querían alquilar un campo en Balcarce del padre de uno de los dos para arrancar a hacer algo de producción y demás. Y entonces me vinieron a preguntar si, viste, por semilla, si les podía ayudar a conseguir algo de semilla con mi viejo. Así que se lo fuimos a preguntar a mi viejo y mi viejo nos dice, che, pero justo se había comprado mi viejo 28 hectáreas en Salto. Y dice, no, si quieres yo se alquilo acá, capaz les queda más cerca para empezar. Así que nos alquiló él su campo. Y dijimos, bueno, yo le dije, en lugar de conseguir la semilla, hagamos el negocio entre los tres, y los tres estuvimos de acuerdo, hicimos 33% cada uno, ¿viste? Y arrancamos alquilando un campo con producción, nos empezamos a expandir ahí, haciendo básicamente producción agrícola. En el medio, ¿viste? Buscamos financiación con amigos, que hacíamos como una especie de oportunidad de inversión a tasa fija o a tasa variable, compartiendo el riesgo del campo, con amigos de la facultad, que fueron también invirtiendo. Y después fuimos creciendo en producción y uno de los chicos, Javier, se empezó a dedicar mucho más al tema. Yo ahí después empecé en Dreyfus y empezó a hacer producción de semilla para darle algo de valor agregado. Y después en un momento hubo una oportunidad que podíamos comprar una planta de clasificación de semillas ahí en Pergamino. La compramos y empezamos un servicio de multiplicación de semilla y distribución de insumos. Y después yo ahí ya me salí, un poco por conflicto de intereses, cuando empecé a trabajar en GDM y me vine para Argentina. Decidí salirme y venderle mi participación a ellos dos, porque ya la compañía era un distribuidor de GDM, también hacía distribución de insumos de otras compañías, entonces me pareció mejor salirme, pero bueno, fue una experiencia espectacular. Leí que en esa primera incursión, en ese primer lote, se les prendió fuego un auto. Sí, ¿Cómo fue el mío. Sí. Contame. Muy de novato, ¿viste? Y íbamos y veníamos, yo cursaba a la tarde y los chicos también, entonces íbamos a la mañana capaz temprano y volvíamos a la tarde. Y, viste, fuimos a la cosecha de trigo en diciembre, 30 grados de calor, y vinimos de Buenos Aires, así como veníamos con el gol, nos metimos adentro del lote, directo hasta la mitad para chequearlo, y el rastrojo estaba un poco alto, y nos fuimos caminando, nos alejamos del auto, y de repente
Robert Rubino, que uno que trabajaba en GDM, que estaba con nosotros ahí, verificando la cosecha, dice, che, ¿el auto puede ser que salga un poquito de humo? No, no debería. Digamos así, se estaba prendido fuego de abajo porque el rastrojo estaba tocando, sí, el caño de escape, ¿viste? Donde dobla el caño de escape. Y nada, corriendo ahí, ¿viste? Estaba la máquina cosechando, 30 grados, se prendía fuego todo el lote, el vecino, la máquina, todo. Y nada, lo apagamos con un poco de agua, matafuego, empujándolo, sacándolo del lote. Y bueno, quedó tornasolado, el auto quedó todo dorado. Por suerte no pasó nada. Entonces sí, muy novato, muy novato. ¿Qué te dejó esa experiencia de esta empresa de amigos? Y me dejó, bueno, obviamente el esfuerzo, ¿viste? De lo que es arrancar una compañía, por más que teníamos ayuda, obviamente, y mucho soporte del sector, digamos, porque teníamos muchos contactos, bueno, lo difícil que es, ¿viste? La primera campaña, me acuerdo, ganamos $1.300 cada uno, a uno de los tres lo dejó en un cajón no sé dónde y se lo afanaron. Y al año siguiente que quisimos crecer, nos agarró piedra en el trigo sin seguro y una seca tremenda en la soja, casi fundimos el año 2. Y bueno, la enseñanza, ¿viste? De que tal vez es mucho más. Uno a veces subestima lo complejo que es armar un negocio y una compañía, ¿viste? Y el esfuerzo que requiere y lo que es arriesgar capital cuando uno está empezando una compañía, ¿viste? Porque además de todo lo que tenés lo arriesgás en algo y que te puede ir mal y te quedaste sin nada. Entonces, tal vez a veces no se valoriza tanto del empresariado que hay un riesgo de capital que se está poniendo todos los años, que si el negocio sale mal, bueno, el que al fin último pierden todos, pero bueno, el que puso todos sus ahorros, digamos, para empezar algo, se le desaparece, ¿viste? ¿Y qué te genera cuando critican al productor o al empresario? ¿Viste? Siempre hay que escuchar, ¿viste? Las miradas, porque una crítica, si hay una crítica con un argumento en un sentido, creo que hay que escucharla porque es muy importante entender diferentes puntos de vista y no hay que enojarse. Ahora, si es una crítica sin argumento, bueno, me parece que es... te digo, ni me afecta porque entiendo que no tienen argumentos y simplemente querés generar algún tipo de rispidez o problemas sobre algo que no hay. Entonces, cuando es sin argumentos, mucha bola no doy. Cuando es con argumentos, trato de escuchar porque tal vez hay algo para aprender, ¿viste? Bien. Después de esta empresa, me dijiste que pasaste a Dreyfus. Claro, en paralelo empecé en Dreyfus. ¿Cómo fue ese salto? También espectacular. El salto de Dreyfus fue espectacular. ¿Viste? No tenía ni idea del mundo del trading y de esa parte, si querés, del negocio agrícola, pues estaba en la otra. Yo siempre estuve más vinculado por mi viejo a la parte de los insumos, que es el inicio de la cadena, y el Dreyfus está más en la parte del final de la cadena, claro, donde se venden los granos ya hacia los consumidores. Y nada, fue una experiencia espectacular, ¿viste? Me dio mucho conocimiento, el conocimiento de trabajar en una empresa, dentro de una estructura, ¿viste? Los temas de organización, de reporte, de comunicación, aprender un negocio nuevo. Dreyfus lo que tenía, siendo una compañía de exportación, tenía mucho vínculo con el mundo, ¿viste? Y siempre a mí una de las razones por las que entré en Dreyfus fue porque quería en algún momento hacer una experiencia profesional en el exterior. Claro. Y creía que Dreyfus me lo podía dar por este vínculo que tenía con el mundo de exportarle grano desde Argentina y la región. Y bueno, me encantó, la verdad me encantó. Entré en un programa de trainee durante 18 meses, estuve rotando por diferentes áreas de administración, ¿viste? Liquidando los F-116 de los granos, ¿viste? Haciendo un poco de logística, cupos, tema de los puertos, exportaciones, ¿viste? Papeles de aduana y demás. Y después terminé en originación, en la parte más de compra de grano doméstico. Y después me ofrecieron una posición de trading de granos, que era maíz, trigo, cebada y sorgo, para acá, para la región, y después seguí por ese camino. Después fuiste a Uruguay y Estados Unidos. Claro, después me fui a Uruguay. Estuve 3 años en Argentina, después estuve 3 años en Uruguay, en Montevideo, y después estuve un año en Nueva York, que ahí me iban a mandar me habían pedido que me vaya a Asia en un momento, y me fui incluso a China a buscar departamento con mi novia en ese momento, que hoy es mi mujer. Y en el medio, como hubo un tema con Estados Unidos, y al final me dijeron, no, en lugar de Beijing te vas a Nueva York. Bueno, vamos. Y me fui a Nueva York, estuve ahí un año, y ahí un poco que se empezó a terminar la etapa en Dreyfus, ¿viste? Y yo me quería quedar viviendo en Estados Unidos. Y justo estaba a punto, ¿viste? Ya de salir de Dreyfus y dije, bueno, me quedo acá haciendo un MBA, estudiando un poco, ¿viste? Tratando de aprovechar la oportunidad de estar viviendo afuera. Y justo GDM estaba arrancando el negocio comercial de genética en Estados Unidos. La persona que iba a ir para allá al final no fue y con mi viejo nos pareció que era un buen momento para saltar, digamos, a la compañía familiar. Y era una buena oportunidad porque también como había 3, 4 personas en GDM en ese momento, toda investigación.
me iba a servir mucho para aprender del negocio de punta a punta, ¿viste? Porque teníamos que alquilar la oficina, Claro. comprar los muebles, armar la estrategia, Armar una desarrollar los GDM de cero clientes. prácticamente. Exacto, exacto. Con todo el soporte obviamente, de GDM de Argentina y Brasil, pero bueno, había que generar todos los contactos en la industria y desarrollar el negocio. Entonces fue una linda oportunidad y ahí me mudé de Nueva York a Memphis, porque nosotros teníamos los grupos 4 ahí en Arkansas y estuve 2 años en Memphis y después me mudé a Chicago, estuve 3 años en Chicago. ¿Y cómo es armar una empresa en Estados Unidos? Y te diría, ¿viste? Hay veces que uno tal vez sobreestima, dice, ¿viste? Lo que, siempre el pasto es más verde en lo del vecino, ¿viste? Entonces uno dice, no, Estados Unidos todo fácil. Tiene sus complejidades también, obviamente desde el punto de vista regulatorio a veces, o te diría desde el punto de vista burocrático, es un poco más simple, pero tiene sus complejidades de un mercado muy competitivo, ¿viste? Vos en Estados Unidos tenés que contratar a una persona, por ejemplo, nosotros teníamos mucho trabajo de campo. Campo en verano en el sur de Estados Unidos que hacen entre 30 y 40 grados con una humedad, pero que te destroza a la de la tarde estar en el campo en Estados Unidos. Y tenemos mucho trabajo manual, ¿viste? Hay que levantar plantas, tomar muestras, mucho trabajo. Teníamos que contratar trabajadores temporarios, ¿viste? No sé, 30 o 40 personas que todos los días tienen que ir al campo. Competíamos con Walmart, que los contrataba a las mismas personas para trabajar en los galpones con el aire acondicionado, capaz que pagan lo mismo o un poquito menos, pero era otro ámbito de trabajo. Y entraban a la mañana, llegaban 50 personas a las 8. A las 9:30 quedaban 40, a las 11 se habían ido 20 y a las 3 de la tarde quedaban 2. Y todos los días lo mismo. Entonces no le encontramos la vuelta a cómo contratar personas, ¿viste? Tuvimos que terminar resolviéndolo haciendo, trayendo gente de Argentina en las visas H2A, que son visas de trabajadores temporarios. Y a partir de ahí, todos los años, nuestro equipo que hace esas operaciones en Argentina, en Chacabuco, se van todos los años entre alrededor de 180 o 200 personas en bloques de 3 meses a trabajar a Estados Unidos para hacer la temporada allá. Y después vuelven, lo cual terminó siendo algo muy, muy bueno para GDM, para Argentina, creo. Pero una complejidad muy grande, algo que vos pensás que tal vez es muy sencillo, ¿viste? Claro. Así que te diría, ¿viste? No hay que pensar siempre que de afuera es mejor, ¿viste? Bien, y tiene sus complejidades. Tal vez no tiene la complejidad de tener que anotar la compañía, ¿viste? Y tardás 3 meses que te den el quit. Pero tiene otro tipo de complejidades que también te generan problemáticas a la hora de empezar la empresa. Bueno, fue un proceso espectacular y tenía mucho apoyo también de todo el equipo de GDM de Sudamérica. Bueno, y nos llevó mucho tiempo y la verdad que, ¿viste? Fue un laburo muy arduo de varios años. Te digo, recién ahora, después de 10 años, realmente estamos empezando a tener un negocio más consistente y grande en Estados Unidos, que nos llevó mucho, mucho tiempo y esfuerzo. Vuelvo un poquito para atrás en este camino que Sí. mencionabas que transitabas. ¿Qué aprendizaje te dejó, que te dejaron, mejor dicho, las 3 experiencias o esos 3 recorridos? Decís de Arnasaja al Dreyfus, digamos, y hoy GDM. Sí, pero más tu parte, digamos, por fuera de la compañía familiar. Ok. Mira, te diría, Arnasaja siempre, yo tal vez escuchaba que, viste, ojo, no hagas negocios con amigos o no hagas negocios con familia. La verdad lo probé y anduvo espectacular. Creo que si las cosas están claras y los roles están claros de cada uno, es posible tener un negocio familiar o un negocio entre amigos, digamos. Qué responsabilidad tiene y qué derechos tiene por las responsabilidades que cumple, ¿viste? Y si eso está claro y lo tienen todo, y hay que hablarlo abiertamente, ¿viste? Yo creo que eso a nosotros nos sirvió y la verdad que fue un negocio espectacular que aprendimos un montón los 3. Después en Dreyfus, tal vez el aprendizaje fue más de cómo hacer para trabajar con influencia, ¿viste? Pues estábamos en un rol, en el de trading, donde, al fin y al cabo, no sos el jefe directo de nadie, pero un poco al tener la posición, es como que marca un poco el ritmo del negocio de ese momento de la compañía, ¿viste? Porque estás corto, estás largo, compraste, tenés el puerto lleno, tenés que exportar más, menos. Eso hace que haya que comprar más o menos, haya que exportar más o menos, haya que, ¿viste? El puerto más cupo, menos cupo, bueno. Entonces, pero al fin y al cabo no tenías no tenías te diría, la autoridad de ser el jefe de todas las personas involucradas en ese proceso. Y bueno, ahí el aprendizaje de trabajar influenciando, y un jefe que tuve, Ariel Pinto, ahora que todavía está en Dreyfus, ¿viste? Un maestro que
me daba muchísima libertad, ¿viste? Y ahí aprendí que al final a las personas que creo que tienen ambición, quieren crecer y les gusta trabajar y son comprometidas, no hay nada mejor que les den autonomía dentro de un marco, ¿viste? Y él me decía, Nacho, vos hacés lo que quieras de lunes a viernes. Ahora el viernes, el P&L, que es el resultado, digamos, de la posición, tiene que ser positivo. Si el resultado es positivo el viernes, hacé lo que te parezca, ¿viste? De la posición que tengas que tomar. Y después, si tenía un problema, ¿viste? Me bancaba mucho hacia afuera, digamos, y después me retaba, digamos, hacia adentro del yo solo, che, te ojo, pero hacia la compañía me resguardaba un montón, así que te digo, me enseñó un poco esto de dar libertad y trabajar por influencia. Y de todo eso ¿qué pudiste trasladar esos primeros años en GDM en Estados Unidos? Bueno, viste, aprendizaje, te diría de los vínculos, viste, usarlos, la verdad que usar los vínculos, no tener miedo de usar los vínculos para desarrollar un negocio, siempre y cuando esté claro, viste, la razón por la cual estás interactuando en ese vínculo. Y después esto de la libertad, bueno, eso, viste, que al final, si hay gente, si en el equipo hay personas que están comprometidas, que les gusta lo que hacen y que tienen ganas de crecer, viste, ayudar, al final es ayudarlos a que estemos todos alineados hacia dónde estamos yendo. Seguro. Pero es más una coordinación de que todos estemos haciendo las cosas en pos de un objetivo concreto en diferentes momentos del año y de la estrategia, como que eso es lo principal, dando autonomía y libertad a que las personas puedan trabajar, ¿viste? Al principio mencionabas que te gustaba estar cerca de tu padre, que por eso también iba mucho al campo. ¿Qué enseñanzas te fue dejando tu papá? Mi viejo, mira, cuando me pregunta eso, siempre hay tres cosas que se me vienen a la cabeza rápido, que son una, la importancia del producto, ¿viste? Sea lo que sea que hagas, tener un producto de calidad, de valor, que le agregue valor a alguien, es súper importante, ¿viste? Y no perderle el foco a tener un buen producto, ¿viste? Y no entregar cosas a cambio de eso, ¿viste? Che, no tengo un producto que es un poquito peor, pero capaz que nos genera un poquito más de plata en el corto plazo, ¿viste? Al final el producto tiene que ser lo mejor posible, o el servicio que estés dando lo mejor posible para tu cliente, y eso es lo que te va a hacer que te vaya bien la compañía. Lo otro es las personas, esto que te decía antes, ¿viste? Mi viejo siempre fue muy claro con que las personas que están trabajando en la compañía tengan claro lo que hacen y después que estén bien remunerados, que tengan una buena oportunidad, que se sientan cómodos dentro de la compañía, que puedan crecer. Eso también siempre mi viejo me lo transmitió. Y un poco esta actitud de desafío al status quo y al no, ¿viste? Che, no, esto no se puede, o che, cuidado con esto que la verdad no tenemos el tamaño o la influencia para hacerlo, o, ¿viste? No, esto no va a funcionar, así que ni lo traten. Mi viejo siempre tuvo esa visión de, che, ¿por qué no rediscutir los temas? ¿Viste? Tuvo siempre una apertura muy a cuestionar hasta el fondo, digamos, de por qué no se está haciendo algo que creemos que se puede hacer. Así que esas tres cosas que siempre le digo, ¿viste? Tal vez no es que te voy a llamar un día y te voy a preguntar algo, pero esas tres cosas las tengo, ¿viste? Como grabadas, y cada vez que tengo que tomar una decisión, muchas veces lo comparo contra eso, ¿viste? Bueno, ¿viste? Mi viejo qué haría con esta situación, ¿viste? En relación a estos temas. Así que eso te diría son los principales aprendizajes. Bien, y en las mesas familiares, ¿se charlaba el tema de tu vuelta a Argentina con otro rol? ¿Era un tema de discusión o no? ¿Cómo se dio eso? No, la verdad no se vivió con tema de discusión, ¿viste? Mis hermanas cada una tenía su desarrollo profesional en lo que a ellas les gustaba, ¿viste? Estaban haciendo sus cosas. Ninguno de nosotros estuvo muy involucrado en la empresa nunca, la verdad. Hasta, te diría, los últimos años que nos empezamos a involucrar todos más. También esto, viste, pensar que mi viejo durante toda una etapa bastante larga eran 6, 7 socios. Entonces, como que toda la parte más, digamos, de la gestión de la empresa familiar o de la parte más accionaria pasaba por ahí y no tanto por nuestro núcleo de mis viejos y mis hermanas y yo. Y eso empezó a cambiar los últimos años cuando terminamos de comprarle el 100% a los socios originales. Y bueno, hoy de a poco nos vamos involucrando todos, ¿viste? Y no, la verdad no se vivió como algo tan charlado, digamos, ¿viste? Fue algo bastante natural. ¿Hubo algún punto donde Gerardo dijo, yo me corro, es el momento tuyo? Entre los dos, ¿Lo venían ¿viste? charlando? Fue entre los dos, fue entre los dos, porque mi viejo lo que decía, ¿viste? Yo voy a las reuniones y me siento que soy el más viejo, ¿viste? Está con ese tema. Era un tipo joven igual, ¿viste? Se retiró a los 65 años de la gestión del día a día de GDM. O sea, no era un tema, yo creo que no era un tema de
de vejez, sino que era un tema que creo que él se daba cuenta que tal vez la compañía para el próximo paso necesitaba otro tipo de liderazgo, de gestión. Y yo al mismo tiempo, era por esto que te decía, que justo estaba saliendo de Dreyfus, me quería quedar en Estados Unidos y era una buena oportunidad de entrar en GDM para, ¿cómo se dice?, para conocer el negocio y ya empezar a prepararnos para que si en un momento mi viejo quería salir, yo poder estar listo en caso de que sea yo la persona que pueda tomar ese rol. Y cuando sucedió esto, lo empezamos a hablar entre los dos, mi viejo me empezó a hacer estos comentarios y yo decía, mira viejo, yo también quería volver a Argentina en algún momento, tuve dos hijos ahí en Estados Unidos y ya estaba mirando, bueno, quiero volver. Bueno, ¿a qué rol iba a volver también a Argentina? ¿Viste? Era un poco difícil, digamos, Claro. tampoco queríamos inventar un rol. Entonces medio que se fue dando, mi viejo la verdad que siempre me tuvo mucha confianza y yo se lo agradezco un montón porque, ¿viste? Tenía 35 años cuando tomé el rol de CEO de GDM y él nunca dudó del tema, ¿viste? Yo tampoco. Y bueno, fue como que se dio muy natural, pero muy hablado, ¿viste? Muy hablado entre los dos estuvimos de acuerdo, nos pareció que era un buen momento y se fue dando bastante natural. Mismo en la compañía lo avisamos con 2 años de anticipación, que mucha gente nos decía, hay que hacerlo de un día para el otro, otros nos decían, no, hay que hacerlo con mucha anticipación. Fue como nos salió y creo que le dio tiempo a toda la compañía para readecuarse a un nuevo liderazgo. Pensé, mi hijo tuvo 40 años liderando GDM. Y bueno, fue bastante natural y la verdad se dio muy bien en el enero de 2022. Leían declaraciones tuyas que cuando se produce el cambio, se charló mucho, bueno, hasta acá mi gestión, hasta acá tu gestión. Eso, bueno, lo dijiste también, hay que dejar las cosas en claro, pero ¿fue parte de la conversación? Sí, totalmente. ¿Y cómo lo trabajaron a eso? Fue duro, obviamente fue muy duro, ¿viste? Porque los dos creo que queríamos que esto suceda bien y salga bien tanto para la compañía como para la familia, como para nosotros dos y nuestra relación. Claro. Y bueno, fuimos haciendo lo mejor que pudimos, ¿viste? Durante el proceso. Obviamente hubo subidas y bajadas, ¿viste? Hubo momentos más duros, momentos más tranquilos. Pero creo que siempre con la convicción de que el vínculo era lo que no queríamos que se rompa nunca, ¿viste? Y que siempre sea muy fuerte. Y tratar de afectar lo menos posible a la familia y a la compañía. Obviamente, ¿viste? Sin querer, ¿viste? Por omisión, por falta de conocimiento, tal vez hubo cosas que podríamos haber hecho diferente, pero creo que en general fue para cualquier proceso de traspaso generacional de cualquier compañía familiar, es un tema y nosotros creo que lo resolvimos bastante bien dentro de lo que se podía. Y te diría, gran parte de eso fue esto de la claridad en hasta dónde lleva el rol de cada uno y que los dos lo respetamos siempre, ¿viste? Porque una cosa también puede decir, bueno, no, ahora cambiamos de roles, vos hasta acá, yo de acá para adelante y después no lo respetás. Y ahí también eso genera rispidez. Nosotros la verdad que los dos con bastante a veces dificultad, pero siempre cumplimos con lo que nos comprometimos, ¿viste? Y la verdad que eso terminó siendo bastante positivo. Bien. ¿Cuál es hoy el presente de la compañía? Bueno, hoy GDM somos cerca de 4.500 personas que estamos trabajando. Tenemos un desarrollo muy grande en Brasil y ahora también en Estados Unidos con una adquisición que hicimos que terminamos en septiembre, o que empezamos en septiembre de este año, pues se cerró, pero ahora empieza toda la integración. Y en Argentina también. Y tenía una compañía, ¿viste? Yo siento que es una compañía joven, todavía con mucho recorrido por delante y con ganas de seguir buscando los caminos para ser una compañía líder de semillas a nivel mundial. Y creo que tenemos el tiempo, los recursos y el equipo para lograrlo, ¿viste? Y de vuelta, me siento que es una compañía todavía muy joven. Claro. Por más que ya tiene 44 años, va a cumplir el año que viene. Y la cantidad de cosas que hemos tal vez ido haciendo, yo siento que hay mucha energía todavía y hay mucho para dar. Y hoy el negocio sigue siendo lo más fuerte de Brasil. ¿Cómo está Hoy el negocio, situación? desde el punto de vista de facturación, te diría, primero está Estados Unidos hoy, segundo Brasil y tercero Argentina. Estados Unidos principalmente porque el modelo de negocio es un poquito diferente. En Estados Unidos vendemos mucha semilla en lugar de licenciar genética. Entonces el nivel de facturación es muy alto y los márgenes son más bajos. En Brasil tenemos una facturación muy grande porque vendemos semilla de maíz, pero tenemos también un resultado muy positivo y una facturación muy grande por la licencia de soja. Claro. Entonces, por eso Estados Unidos hoy está primero, por más de que el negocio, desde el punto de vista de rentabilidad, viene más de Brasil. Y Argentina hoy quedó un poquito relegado, te diría, por dos razones. Una, por el tamaño del mercado. Argentina, entre todos los cultivos extensivos, siembra más o menos 35 millones de hectáreas. En Brasil, solo de soja tenés 52 millones de hectáreas y sumándole maíz tenés 70 y pico. Y Estados Unidos tenés entre soja y maíz 70 millones por año sin contar trigo. Entonces Argentina, si bien es un país muy grande desde el punto de vista agrícola, comparado contra Estados Unidos y Brasil, desde el punto de vista de la escala, ya quedó un pasito más abajo.
Y después, dentro de Argentina, el negocio de autógamas, lo que tiene es que hay una cuenta pendiente, digamos, que es el respeto a la propiedad intelectual, donde solamente 1 de cada 2, hoy te diría, productores nos pagan por el uso de la genética que vendemos, lo cual hace que el mercado sea más chico, ¿viste? ¿Es clave tener una ley de propiedad intelectual, una ley de semillas? Yo creo que sí, ¿viste? Yo creo que sí, o por lo menos te digo, sin entrar en un debate muy profundo, te digo, mirándolo desde lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en Brasil, lo que está pasando en Argentina, por tener Estados Unidos y Brasil marcos de respeto a la propiedad intelectual mucho más fuertes, hay más inversión. O sea, a nosotros nos cuesta más competir en Estados Unidos y en Brasil que en Argentina. ¿Por qué? Porque hay más plata invertida en este negocio, porque hay más compañías que compiten en ese negocio. ¿Y por qué hay más compañías y más plata? Porque son negocios que el retorno de la inversión es un poco más seguro, porque hay un marco que hace que se respete la propiedad intelectual. Incluso Uruguay, que es un país más chico desde el punto de vista del área agrícola, tiene casi 90% de legalidad. Contra Argentina, hoy con Sembrar Evolución estamos llegando al 50%, en Brasil está cerca del 75-80%, en Estados Unidos 95-99%. Entonces la cantidad de plata que se invierte en Argentina en relación, por hectárea, en relación a los demás países, es mucho más baja. Pensá que nosotros cuando hacemos una inversión para desarrollar una variedad, desde que haces el primer cruzamiento hasta que la podés vender, si estás arrancando de cero un programa, tardás entre 5 y 7 años. Si le pones todo el tuco, digamos, y haces doble estación con Estados Unidos y demás. Entonces, si no tenés previsibilidad de cuánto vas a poder cobrar de eso, bueno, hay que invertir 5 o 7 años poniendo plata sin ver un mango en pos de que después se empiece a retornar. ¿Y cuánta es la inversión para desarrollar una variedad? ¿Cuánta plata gastamos? Sí. Y más o menos en Argentina se invierte, te diría, $1 por hectárea. En Brasil se invierte, te diría, casi 2, 3, y en Estados Unidos 5, como industria. Sí. Para nosotros, para GDM, del total de la inversión que hacemos en investigación y desarrollo, te diría, Argentina hoy es en soja y maíz, es un 14-15%. Bien. Del total que gastamos en investigación y desarrollo. Vuelvo un poquito para atrás. Mencionaste que adquirieron una empresa en Estados Unidos. Sí. ¿Cómo es adquirir una compañía norteamericana y qué desafío representa, digamos? Bueno, era una compañía americana que los dueños eran una compañía francesa y una compañía alemana, 50-50. Entonces fue súper complejo toda la negociación, porque teníamos que negociar primero con uno, que era el que quería vender, el otro no quería vender, ¿viste? En un momento pensamos en asociarnos, después nos llegamos a un acuerdo, entonces nos dimos de baja, terminamos comprando el 100%, y eso toda la parte, si querés, de la negociación, la documentación, las diferentes, ¿viste?, culturas en la negociación y demás. Pero después, una vez que cerramos, es una compañía americana con 800 personas, con una cultura muy diferente a la nuestra, que ahora tenemos que integrar. Y bueno, tiene sus dificultades, ¿viste? Creo que hay mucho para aprender desde el punto de vista del orden, la comunicación, la claridad, la estructura ¿viste?, de los americanos, que suelen, como es un contexto mucho más estable, claro. Estados Unidos es mucho más de analizar y después hacer que de hacer y después reaccionar. ¿Viste? Sudamérica y sobre todo Argentina es más de hacer y reaccionar, porque si empezás mañana, capaz ya no tenés más la oportunidad, digamos, el problema es hoy. Entonces, al revés, como el contexto es bastante estable, ¿viste?, piensan mucho, analizan mucho, después hacen. Yo creo que ni una cosa ni la otra es lo ideal, la combinación de las dos creo que da un resultado muy positivo. Bueno, en Estados Unidos estamos con este proceso de descontracturar una compañía muy estructurada, que tal vez es una compañía que había sido muy grande hace unos años y hoy había perdido un poquito de peso. Entonces, como viste, con mucha gente que tal vez una visión de una compañía de lo que fue, bueno, asumir la realidad actual, claro, para poder hacer los cambios necesarios, para poder mejorar el negocio. Y te diría, bueno, esto, viste, aprendiendo un poco de cuál es la velocidad a la cual podemos ir haciendo los cambios que necesitamos hacer, sin escuchar a la cultura local, pero tampoco sin desestimar el feeling que tenemos nosotros y esa visión que tenemos de cómo tiene que trabajar la compañía. Uh-huh. Hace poco mencionaste en una declaración que GDM se parece más a una empresa tecnológica como Google que a una emprsa del agro. Sí. Me gustaría que me expliques por qué. Yo por dos razones creo. Una, por la cantidad de plata, por la cantidad de personas y plata que tenemos
involucradas en el área de investigación y desarrollo. Nosotros invertimos cerca del 12-14% de la facturación en I+D, lo cual se acerca mucho más a los ratios de la industria del software que de la industria de semillas. Y después ya casi 40% de nuestro equipo está en la parte de investigación y desarrollo. Ese por un lado. Y por el otro es que tenemos dos modelos de negocio. Uno es la venta de semillas, como decía antes, donde hacemos nosotros la investigación y desarrollo, la producción, la venta y la cobranza a los productores a través de distribuidores de la semilla, que son los negocios de híbridos. Y después tenemos el negocio de las autógamas, donde es un negocio de licenciamiento. Y ese negocio es mucho más parecido, y es nuestro negocio más grande. Es mucho más parecido al negocio del software que al negocio del software antiguo, digamos, Total. Donde uno desarrollaba un software, lo ponía en un CD y ese CD, viste, se vendía y la gente lo consumía. Compraba la renovación. Exacto, o pagabas una licencia. O como hoy que vos tenés una licencia de Microsoft para usar la nube y todos los años pagás una suscripción por lo que usás. Usás más, pagas más, usás menos, pagas menos. El negocio de la regalía de genética es lo mismo. Nosotros desarrollamos una variedad que sería como el software, se la licenciamos a un semillero multiplicador, que es el que invierte el capital de trabajo en hacer la producción, escalarlo y vendérselo al productor, que sería el consumidor, y ese productor, si usa más de nuestra semilla, lo puede pagar directamente la regalía a GDM o puede comprar semilla todos los años y pagarla a través del semillero multiplicador, pero es como una licencia de uso. Mientras más usas la genética, más pagás, mientras menos usás, menos pagás. ¿Y cómo ves el negocio futuro? Bueno, yo creo que va a seguir avanzando. Hay una gran pregunta de qué va a pasar con... lo que veo es que en nuestro negocio hay una componente muy importante que siempre fueron los eventos transgénicos, los GMO. ¿Viste? Primero la resistencia al glifosato, después la resistencia a insectos con los BTs. Ahora los stacks, que son múltiples herbicidas con múltiples proteínas de insectos. Que eso, cada vez hay más innovación y te diría, hay más stacks con más cosas. O sea, antes tenías una herbicida y una proteína, ahora tenés eventos con 5 herbicidas y 5 proteínas, que está espectacular y son muy buenas soluciones, pero al final es un poco más de lo mismo. Y si bien siguen agregando valor, no es un valor exponencial como fue el salto al GMO y el salto a los BT, sino que es un valor más que se empieza a hacer incremental. Entonces, viste, y hay muchos proveedores, porque antes estaban solamente las grandes compañías internacionales americanas, te diría, de provisión de tecnología. Hoy hay compañías americanas, compañías europeas y muchas compañías chinas. Y empiezan a caerse las patentes de los eventos transgénicos más viejos, que todavía siguen funcionando. Entonces, tengo como la percepción de que va a haber mucha presión sobre esa parte de la cadena, sin mucha innovación nueva. Entonces va a ser difícil seguir generando un negocio más grande, con más valor para el agricultor, para los distribuidores y para los obtentores, con ese mismo modelo. Lo que empieza a surgir ahora es la edición génica, que es una tecnología que permite hacer mutaciones dentro del genoma de las especies sin que sea una transgénesis que venga de otra especie, con resultados muy precisos y a muy bajo costo, que si la regulación europea aprueba esta tecnología como una tecnología no GMO, va a haber un salto de innovación en nuestro sector enorme que va a disromper, digamos, los modelos de negocios tradicionales de los GMO, porque va a tener que complementarse con esta nueva tecnología y también al mejoramiento, porque es una herramienta que se puede usar mucho para aumentar el valor de los productos que nosotros desarrollamos. Entonces creo que hay que prestarle mucha atención a eso, a la edición génica, y ver qué impacto va a tener la edición génica y la falta de, te diría, innovación exponencial en los GMO para ver cómo se readecúa la industria. Yo creo que al final de todo va a haber más valor todavía en la importancia del producto y la genética y de tener un producto que se adapte bien a todas las regiones, que tenga mucha productividad, y está el signo de pregunta de si en algún momento se va a empezar a pagar por características específicas dentro de los ojos del maíz, como puede ser más proteína, más aceite, un aminoácido en particular y demás, que puede ser que haya algo por ahí, pero tiene que venir de la demanda, digamos. Hay alguien que va a tener que pagar por eso, si no, no va a suceder. Bien. Y hoy que están viendo bueno, algo decías, ¿no? Pero hoy, ¿qué es lo que estarían buscando? ¿La rentabilidad, la productividad, el rendimiento, la calidad? Hoy te diría, sigue siendo el principal factor por el cual el agricultor elige una variedad o un híbrido es por la productividad. La productividad entendida por
la cantidad de kilos que sacás por hectárea, que obviamente tiene que tener potencial y también tiene que tener adaptabilidad, tiene que tener resiliencia, que bueno, eso lo vas encontrando a través del mejoramiento, pero al fin y al cabo al productor se le paga por kilo por hectárea. Entonces el productor que compra las variedades y los híbridos que mayor cantidad de kilos por hectárea le dé dentro del contexto del ambiente donde está haciendo producción. Y en esto de la investigación, hace poco entrevistamos a Rodolfo Rossi y él mencionaba que al principio pegar un salto de rendimiento era muy fácil y que ahora aumentar un quintal, medio quintal, es un trabajo, un desarrollo importante. ¿Cómo lo están viendo y cómo están trabajando en eso, teniendo en cuenta que la productividad sigue siendo el principal factor? No, bueno, con más tecnología, ¿viste? La realidad es que no sé si coincido 100% con lo que decía Rodolfo. Sí, obviamente, cuando no existía, en un cultivo agarras una camelina, que es un cultivo nuevo, empezás a hacer mejoramiento, los primeros años vas a ver saltos mucho más grandes porque es un cultivo muy rústico. Ahora, no, si bien esa curva es tal vez así al principio, no es que después se achata 100%, sigue teniendo cierta pendiente, y yo creo que nuestra responsabilidad como obtentores es que se siga esa pendiente inclinando cada vez más hacia arriba, bien, independientemente de la madurez de un programa de mejoramiento. ¿Y cómo lo hacemos? Con tecnología. Se está usando mucho la genómica ahora y tratar de predecir cuáles son las mejores combinaciones de genes para el aumento de la productividad en una región específica. Entonces hay mucha tecnología molecular hoy aplicada y de inteligencia artificial y estadística para encontrar las mejores variedades híbridos. Y esto que te decía de la edición génica, eso si realmente lo podemos vender con una regulación amistosa, digamos. Nosotros en 2 años conseguimos hacer una mutación en la soja que es natural, o sea, que ocurriría en la naturaleza, pero lo acelerás, que hace que tengas ramificación en la planta, una ramificación mucho mayor, que todavía tenemos que demostrar que aumenta el rendimiento, pero es impresionante cómo tocando 2 genes dentro del DNA de la soja ves un cambio fenotípico impresionante. Bien. Entonces creo que esas 2 tecnologías va a haber una nueva revolución de aumento de ganancia genética, como tal vez sucedía en los programas más inmaduros, hacia adelante. Perfecto. Vuelvo un poquito hacia tu vida personal, porque teniendo en cuenta que sos la segunda generación en esta empresa familiar, y muchas veces está el tema de esta empresa familiar, que la tercera generación la choca, que no, que la segunda, que cómo se reinventa. En tu caso, ¿cómo fue el hecho de venir y tener que potenciar el legado? ¿Cómo lo venías trabajando? ¿Cómo lo venías pensando? Si soy sincero, no fue algo que pensé que tenía que hacer, ni que fue algo que medio que se dio, digo, por mi personalidad, mi naturaleza y la de mi viejo y la de mi familia, de uno que, viste, siempre estuvimos todos de acuerdo, o por lo menos en los momentos en los que se discutió el tema de reinvertir la plata en el negocio. Y cuando vos generás en un negocio algo de capital y decís, bueno, lo quiero reinvertir, bueno, tenés que saber en qué reinvertirlo. Claro. Entonces, si la compañía no tiene nuevas cosas para hacer, esa reinversión al final no se disponibiliza para generar resultado y valor. Entonces, yo siempre pensé que viste, una compañía que no crece se muere, y una compañía que no tiene ambición está destinada al fracaso. Entonces creo que el hecho de siempre tener un objetivo de crecimiento, de mejorar, de competir, ¿viste? De salir a un país nuevo, un territorio nuevo, tener un desafío, que el equipo sienta que hay hambre en la compañía, es súper importante, hasta por el mismo hecho de que mantenga la compañía por lo menos estable y a través de los años. Bien. Y que esté disponible para las próximas generaciones. Entonces la verdad fue medio natural, ¿viste? Estaba todo dado, teníamos los recursos financieros, teníamos los recursos humanos y las personas con el interés, y teníamos la visión de los accionistas de seguir creciendo, y se nos dieron las oportunidades, ¿viste? En 4 años de poder realmente hacer un salto grande en el tamaño de la compañía. Clarísimo. Sos un referente en el sector empresario, también en el mundo del agro. ¿Qué te gustaría transmitir a las nuevas generaciones que te ven como... Primero, la primera vez que escucho así directamente me digan eso, me choca un poco, pero bueno, entiendo que así será. Esto, ¿viste? De no tener miedo al desafío, obviamente. Uno cuando... hay que verlo desde la perspectiva de cada uno. Alguien puede decir, bueno, sí, es fácil, ¿viste? Si ya tu viejo había arrancado la empresa, entonces sí, era fácil, ¿viste? No tenerle miedo a los desafíos. Pero bueno, quieras o no, cada cual dentro de su mundo, sus desafíos son mayores o menores en relación a lo que le pasa a cada persona. Claro. No es comparable. Y te diría eso, ¿viste? No tenerle dentro de lo que cada uno pueda, no tenerle miedo a los desafíos. Y sí, hacer algo que te guste, ¿viste?
acá siempre lo hablamos, si estamos más de 8 horas por día trabajando en GDM, nos gusta viajar, nos gusta estar, viste, fuera de casa porque nos gusta el trabajo que hacemos, como también nos gusta volver a casa y estar con nuestra familia. Bueno, si realmente no tenés una pasión por lo que haces, si no te gusta y no llega el domingo a la noche y tenés ganas de que arranque el lunes porque tenés alguna reunión divertida, porque tenés algún negocio que estás discutiendo que tenés que hacer, y hace otra cosa, ¿viste? Porque como respetás mucho lo que te da placer y lo que te genera alegría de hacer, vinculado al trabajo, ¿viste? Porque obviamente, bueno, hay gente tal vez que lo que le gusta no tiene tanto retorno económico. Bueno, lamentablemente es una situación un poquito más difícil, porque el mundo se mueve así, te guste o no te guste. Pero diría, hagas lo que hagas, que lo hagas con pasión y con alegría y con ganas, y que seas muy consciente de que lo estás haciendo porque querés. Bien. Siempre y cuando puedas, ¿no? Siempre y cuando tengas esa posibilidad. Si tenés la posibilidad de elegir algo que te guste, que disfrutes y que te den ganas de ir a trabajar, ¿viste? Y a lo largo de este camino, ¿tuviste algún error que te marcó y que terminó siendo un aprendizaje? ¿Alguna decisión que tomaste que...? Sí, te diría bueno, en Estados Unidos, ¿viste? Esto de también proyectar y analizar y demás, creo que hicimos las dos cosas mal. En un momento proyectamos demasiado y demasiado optimista, sin tanto fundamento, lo cual nos llevó a tomar decisiones un poco erradas de la inversión, lo que hizo que se alentice mucho más el desarrollo del negocio. Y por otro lado, a veces de decir, bueno, tomemos mucho riesgo y hagamos cosas que destruyeron un poquito de valor de largo plazo. Te digo concreto, cuando lanzamos variedades en Estados Unidos en los primeros años, veníamos muy envalentonados con que nos había ido muy bien en Brasil, ¿viste? Veníamos con ganadores mal y dijimos, bueno, aquí esto copy-paste, agarramos lo que hicimos en Brasil, lo hacemos en Estados Unidos, la rompemos, ahora vamos para adelante con todo. Y lanzamos algunas variedades con, tal vez, sin el entendimiento pleno de la región donde estábamos haciendo mejoramiento, con pocos años de testeo en el campo. Entonces lanzamos algunas variedades que pensamos que eran muy buenas, que como no tenían ese sustento de más años y de un poquito más de paciencia en entender el producto, terminaron siendo variedades malas en manos de nuestros clientes, lo cual hizo que perdamos confianza y nos atrasó 2 o 3 años poder desarrollar el negocio. Porque al año siguiente fuimos, che, está buenísima también. Pero pará, porque el año pasado me dijiste lo mismo y no era tan buena. Entonces tal vez ahí haber sido un poquito más paciente para asegurarnos que esos productos eran buenos, creo que nos hubiera ayudado a tener un negocio más robusto, de mediano y largo plazo, con otro tipo de relación con los clientes, que hoy finalmente lo logramos, pero bueno, nos llevó 10 años, tal vez nos podría haber llevado 4, ¿viste? Si hacíamos las cosas un poquito más lentas al principio. Y tal vez otra cosa que un error fue que a veces, ¿viste? Uno piensa que ¿viste? No estar más abierto a escuchar las opiniones de los demás y ser un poquito más, ¿viste? Cauto en los paradigmas que uno tiene o la visión que uno tiene de algunas cosas, ¿viste? ¿Qué estás pensando ahí? No, ¿viste? Tal vez pensando dentro con este tema además del traspaso familiar, ¿viste? Y de la segunda generación. Y capaz que hubiera sido mejor también ir un poquito más lento con algunos temas y siendo mucho más consciente de la mirada del otro y empatizar más con lo que el otro tal vez esté pensando, ¿viste? Esté pasando en su vida. Y que uno a veces, ¿viste? Se pone como los caballos que le ponen, ¿viste? Así para la mirada y piensa que hacia dónde va uno, la mirada de uno es la única. Bueno, a veces que hay que ser un poquito más abierto tal vez, ¿viste? Bien. ¿Y algún consejo que te dieron a lo largo de tu vida, de cualquier actor que haya pasado por tu vida, que te marcó, que vos lo tenés siempre presente? Así que me haya marcado. No, te diría, ¿viste? Mis viejos, la verdad que mis viejos. ¿Viste? Una cosa no tiene nada que ver con el laburo, pero que me dijo mi vieja que me quedó recontramarcada. Sí, no tiene que ser algo específico del trabajo. Lo repito mucho, que cuando me fui a vivir solo, ¿viste? Que era bastante chico, me fui a vivir solo, mi vieja vino a un departamento y se sentó al lado, ¿viste? El día que me mudaba. La primera noche que iba a vivir me dice, pensá muy bien a quién traes a esta casa, porque no es tu casa, es tu hogar, y lo vas a construir vos. Y, ¿viste? Y eso me quedó recontramarcado, ¿viste? Como que ser muy consciente de con quién te vinculás, cómo, ¿viste? A quién dejas entrar en tu vida y a quién no, ¿viste? Y en cualquier aspecto de la vida de uno. Así que eso te diría.
Bien. ¿Y cómo es Ignacio Bartolomé por fuera del día del trabajo? ¿Qué le gusta hacer? Intenso también. No, soy muy activo, ¿viste? Me gusta, toco la batería, así que me gusta tocar la batería con mis amigos. Tengo una sala de ensayo ahí en casa y nos juntamos a comer asado todas las semanas y tocamos un rato. Casi todos mis amigos tocan algún instrumento, así que... ¿Pero hay proyecto de banda o no? Tuvimos una banda en su momento, se llama Referí. En Spotify está el disco, ya hace rato que no tocamos, pero tuvimos una banda. Grabamos un disco, lo registramos como es debido, ¿viste? En Sadaic, para en algún momento cobrar alguna regalía, pero bueno, no generó mucho, digamos. Pero sí, tuvimos una banda. Después, bueno, me gusta mucho eso, ¿viste? Estar con mi familia, estar con mis amigos. Hago mucho asado, una vez por semana. Trato de leer todo lo que puedo. Me gusta viajar, estoy todo el tiempo viajando. Eso me encanta con mi familia. Y me encanta estar en mi casa, ¿verdad? Llega el fin de semana, es una lucha con mi mujer porque yo quiero estar en casa, ¿viste? Después de estar toda semana afuera. Y obviamente que ella quiere hacer más programas, pero te diría, ¿viste? Estar en mi casa. Bien. El ciclo se llama La Huella y la pregunta para cerrar es, ¿qué huella te gustaría dejar en lo que tiene que ver con la empresa, con el legado, pero también en lo personal? ¿Qué huella te gustaría transmitir a...? En lo personal, te diría, cuanto antes uno se pueda conocer a uno mismo y dedicarle mucho tiempo a ese autoconocimiento, yo creo que es súper valioso, que tal vez algo yo empecé a hacer más de grande, con terapia, con herramientas que te ayuden a conocerte más a vos mismo y de dónde pensar las cosas, qué bloques manejan básicamente tus ideas. Eso creo que mientras antes lo puedas hacer, mejor, ¿viste? Realmente hacer un trabajo profundo sobre el conocimiento de uno mismo. Y desde el punto de vista profesional, esto que hablábamos antes, ¿viste? Que lo que sea que hagas, lo hagas que lo hagas consciente y con pasión y alegría y que no sea un suplicio tener que ir a trabajar. Capaz que tener una carrera un poco menos ambiciosa o ¿viste? Con no tanto ingreso, pero que sea con satisfacción personal, ¿viste? Porque si no es una sábana corta y al final ¿viste? Pasamos ¿viste? 24 horas al día en este mundo de hoy, 8 dormís, más o menos si podés, 7 u 8 entre el desayuno, la cena, alguna actividad que tengas y más, y 8 estás en la oficina. Entonces, ¿viste? Del tiempo que estás despierto, el 50% en general, o 40-50% estás trabajando. Bueno, haz algo que te guste, ¿viste? Si no sufras. Y creo que es más valioso hacer algo que te guste, tal vez con menos rédito económico, que hacer algo que no te guste con más rédito económico, porque al final del día creo que lo vas a disfrutar más. Gracias, Ignacio. Bueno, muchas gracias.